Muy buenas noches. Damos la bienvenida a todo el público presente el día de hoy, a los señores generales, señores almirantes, señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, personal profesional que accede a la plataforma virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Hoy, al señor almirante Hugo Gonzalo Contreras Llanos pondrá su política y estrategias marítimas, su propuesta. Por lo que voy a pedir por favor a todo el auditorio que mantengan sus micrófonos en silencio. La conferencia está calculada aproximadamente para unos 50 minutos. Posterior a ello pasaremos a un periodo de preguntas y respuestas para finalizar con la presente actividad del día de hoy. A continuación, voy a ceder la palabra al señor general Jorge Marañón, oficial de Relaciones Públicas del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, para que dé la presentación respectiva del señor almirante. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches a todos los participantes en esta disertación. Como ya es norma, dentro del proceso de disertación vamos a dar lectura resumida al currículum vitae del señor almirante Hugo Gonzalo Contreras Llanos, que es oficial de servicio pasivo y magíster. Fecha de nacimiento, La Paz, 20 de noviembre de 1955. Estudios militares, egresado de la Escuela Militar Naval en Bolivia y Argentina. Cursos militares y otros cursos. Escuela de Aplicación Naval y Escuela de Guerra Naval en Bolivia. Estado Mayor y Comando Naval en Estados Unidos. Instructor de inglés en San Antonio, Texas, en Lackland. Administración de Sistemas de Informática en Sisteco. AutoCAD en Taiwán. Administración de Recursos en Monterrey, California. Escuela de Altos Estudios Nacionales, Diplomado y Magíster. Legislación operativa y aduanera en comercio internacional. Inteligencia artificial orientada a la educación. Soluciones educativas, training and consulting. En cuanto a premios y distinciones y condecoraciones, escolta del Estandarte Nacional de la Fuerza Naval Boliviana, escolta del Estandarte Nacional de la Escuela de Guerra Naval, abanderado del Primer Distrito Naval, abanderado del Estandarte Nacional del Batallón de Infantería de Marina Alianza, abanderado de la Bandera de Reintegración Marítima, abanderado del Estandarte Nacional de la Escuela de Guerra Naval, abanderado del Estandarte Nacional de la Fuerza Naval Boliviana, abanderado del Estandarte Nacional de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Dentro de la categoría como docente, en la Escuela Naval Militar, con las materias de operaciones de superficie, inglés, navegación cinemática, navegación astronómica. En el curso de comandos de la Escuela Militar Naval y de la Escuela de Aplicación Naval, las materias de guerra electrónica, operaciones de superficie, cinemática, comunicaciones, control tiro, investigación operativa, juegos de guerra, sistemas y medios navales, planeamiento, estrategia naval, operaciones navales, estrategia aplicada. En la Escuela de Altos Estudios Nacionales, los ejercicios de los factores de poder y laboratorio de los factores del poder. En la Universidad Católica, computación en inglés. Asimismo, tiene el diploma de profesorado en las tres categorías. Cargos y destinos importantes: director de informática de la Armada Boliviana, jefe del cuerpo jefe de cuerpo de la Escuela Naval Militar, jefe de Estado Mayor del Quinto Distrito Naval, director general de Enseñanza e Institutos Navales, director general de Administración Financiera de la Armada Boliviana, jefe del Departamento Quinto Políticas y Estrategias de la Armada Boliviana, jefe del Estado Mayor de la Armada Boliviana, comandante general de la Armada Boliviana, asesor en el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada Boliviana, miembro del Consejo Consultivo del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Dentro de las comisiones más importantes, comandante del Grupo de Tareas Ribereño Bolivia en UNITAS Ribereño para la planificación y ejecución en aguas del Paraguay. Participación en el proyecto de ley de los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Participación en la elaboración de la posición estratégica institucional sobre la demanda marítima. En varios relacionados a las publicaciones y trabajos más importantes tenemos Manual de Operaciones de Vigilancia, Búsqueda y Patrullado, Manual y Software para el Juego Administrativo Tempo, Reeducación e Informatización del Juego de Guerra LIC Absalón, Software para analizar la Constitución Política del Estado de Bolivia,
manual y software de cinemática naval, software para el manejo automatizado del concepto inicial del comandante, software interactivo de la Biblia, Reina Valera 60, el año 2012, software para navegación por estima y navegación astronómica, el 2012, sistema de laboratorio automatizado de los factores de poder, en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, el año 2012. Método y automatización del poder IRI, más allá del FODA, para análisis estratégico a todo nivel y campo de aplicación, del año 2013. Adecuación de Clever Test y software de análisis del 2017. Libro Método para Juegos de Guerra del 2020. Método para determinar y manejar el riesgo del contagio, el 2020. Software para la estrategia aplicada, el 2023. Software para la búsqueda y patrullado, el 2023. Método protocolo gerencial integral, el PROGEIN. Software para armar prompts como herramienta para inteligencia artificial de 2024. Después de haberles dado lectura resumida de este currículum vitae de nuestro almirante en servicio pasivo y magíster Hugo Gonzalo Contreras Llanos, voy a ceder la palabra al coronel de servicio pasivo César Tesanos Pinto, quien es vicepresidente del CEDAEN y a la vez coordinador de estas disertaciones. Mi coronel, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, reiterar nuevamente que por favor eh, van a mantener sus micrófonos en silencio y voy a ceder la palabra al señor almirante Hugo que dé inicio con la misma. La plataforma es suya, señor almirante. Muchas gracias. Agradezco la invitación y agradezco a todos ustedes que han preparado esta disertación. También agradezco la presencia del personal que está interesado y es muy importante que todos los bolivianos tengamos la idea concreta de lo que significa política y estrategia marítimas, porque de alguna manera no existe una política de Estado que haya mencionado esto. Es por eso la inquietud para poder hablar y a poder haber trabajado en este documento. Ya son varios años, estoy trabajándolo desde el 2019, entre el 18 y 19. Y ya estoy en la recta final con las últimas revisiones y como lo había anticipado, voy a remitirles el PDF para que puedan verlo. Vamos a empezar entonces con la presentación. Ahí tienen la parte primera y voy a hacer algunos altos para ampliar algunas ideas. Esta es entonces la presentación. Un rápido desarrollo va a ser respecto a la historia, definiciones, antecedentes, propuesta en sí de la política, propuesta de las estrategias, una lluvia de ideas para aplicar las estrategias, la ejecución de esa lluvia de ideas y vamos a hablar algo de la conciencia marítima. ¿Por qué la ejecución? Porque muchas veces nos quedamos en puras palabras y yo soy de la corriente de que es muy importante que no solamente teoricemos, sino que también demos las ideas aplicadas. Entonces, vamos a hablar de el resumen histórico respecto a la cualidad marítima de Bolivia. Nació la vida independiente con una cualidad marítima. La Constitución Política del 1826, en su artículo 135, habla de que la Fuerza Armada estará compuesta por un ejército de línea, eso no necesitamos aclarar, y una escuadra. En cualquier parte del mundo, cuando se habla de una escuadra, se habla de algo que es naval. En este caso, cuando estamos hablando de Fuerza Armada, estamos hablando de una escuadra de combate. Y también cuando estamos hablando de la cualidad marítima, que es muy importante, en 1825 se tiene la creación de Puerto La Mar en 1825 en el puerto de Cobija. Eso nos está dando la idea de la cualidad marítima con la cual nació Bolivia. Y por otro lado, cuando hablamos de la zona económica exclusiva, se abrevia de esa manera, estamos hablando de que aparte de la costa, desde la costa hacia mar adentro tenemos 200 millas náuticas de explotación, empezando con la soberanía en las distintas distancias que menciona
un documento internacional que se llama la Convención Marítima, la CONVEMAR. Entonces, cuando hablamos de que hemos sufrido un enclaustramiento, es necesario recordar de que ese enclaustramiento no solamente es la parte terrestre, muchas veces se habla de la parte terrestre, pero si nosotros multiplicamos toda la costa, que son aproximadamente 3 grados y cada grado tiene 60 millas náuticas, multiplicamos por 200 millas náuticas, entonces imagínense, la parte marítima es mucho más de lo que hemos sufrido en cuanto al enclaustramiento. Es necesario hablar siempre de la zona económica exclusiva, ya que en el lado que tenemos son 200 millas náuticas. Hay problemas, por supuesto, en Europa sobre las distancias estas, pero en el lado que nos corresponde son 200 millas náuticas. Por otro lado, la Constitución Política del Estado actual, en los artículos 267 y 268, habla la determinación del Estado boliviano para que se recupere, se tenga una reivindicación marítima por medios pacíficos y el desarrollo de estos intereses marítimos fluviales y lacustres están a cargo del Estado, pero la protección y la administración la está otorgando a la Armada Boliviana. Debido a eso es que se ha ido preparando, han ido preparando los niveles correspondientes, una demanda que por algún motivo ustedes saben en qué quedó esta demanda. Pero esto es simplemente un resumen histórico, no se entra en detalle, pero sí estamos adoptando un marco histórico resumido. Cuando hablamos entonces de estas partes, vamos a mencionar algunas definiciones de sustento que se están incorporando. Cuando hablamos de política, en forma ecléctica se ha resumido y tengo esta definición de política cuando hablamos de política. El arte de gobernar y ejercer el poder sobre los pueblos. Pero no solamente es eso, sino que se tiene que tener métodos sin violencia para el bien común. Y cuando hablamos de algo marítimo, también como una recopilación ecléctica, es el espacio acuático donde se desenvuelve el poder marítimo dentro y fuera del país, manteniendo relaciones diplomáticas marítimas y por supuesto tenemos que hablar también de que apuntan al uso de los atributos del mar. Vamos a mencionar más adelante sobre lo que se entiende a nivel internacional del poder marítimo y lo que se entiende en cuanto a los atributos del mar, que he utilizado a Geoffrey Teal como base para enunciar los atributos del mar. Antecedentes. Resumiendo también la parte de los antecedentes, podemos decir que hubo siempre una inquietud permanente de las autoridades. Cada 23 de marzo se realizan actividades conmemorativas al acto heroico que tuvo el coronel Eduardo Baroa. Lastimosamente en estos días, en estos últimos 3 años, hay medios de prensa que dicen que eso ya no se debería hacer, pero resulta que tenemos que permanecer de manera constante. Y por supuesto, cuando hablamos de inquietud permanente de las autoridades, los temas de intereses marítimos, fluviales y lacustres se profundizan y se llevan en los institutos de posgrado de la Armada Boliviana, tanto a nivel de tenientes como a nivel de capitanes. Estamos hablando de mayores y teniente coronel. Si seguimos hablando entonces de los antecedentes, ha habido una intención con Diremar, pero lastimosamente no hubo participación de personal de la Armada Boliviana. Eso ya queda en competencia de ese nivel correspondiente, porque no hubo participación de personal de la Armada Boliviana, porque en la Armada Boliviana tenemos personal que profundiza, que trabaja sobre este aspecto de los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Diremar, bueno, que ya ha sido disuelta, pero ha sido creada exclusivamente para una reintegración hacia el lado del Pacífico, no es algo completo. Por otro lado, seguimos hablando de estos antecedentes y de alguna manera, como les dije, en el año 2018-2019 he empezado a trabajar sobre esta propuesta y tengo varios trabajos y exposiciones
almacenadas en la computadora. La estrategia desde un punto de vista general y particularmente marítimo. Exploramos la estrategia desde un enfoque marítimo. Por supuesto, yo lo digo, no soy fanático, pero sí leo bastante las 13 enseñanzas de Sun Tzu. Y eso es lo que de alguna manera inspira, aunque Sun Tzu habla desde el punto de vista terrestre, pero las ideas, esas 13 ideas o enseñanzas, no se limitan solamente a ello. La estrategia marítima, en forma general, se habla de que proyecta el poder marítimo hacia los continentes. Es una forma general. Y hay quienes ven el poder marítimo como un fin y otros como un medio. Fines y medios es una forma de ver. En todo caso, se habla de obtener una posición relativa favorable y amplia libertad de acción. Todo eso brinda el aspecto del ámbito marítimo. Seguimos hablando entonces de los conceptos de poder marítimo mejor descritos. Se va a mencionar algunos países y la forma en que ven el poder marítimo. Exploramos cómo diferentes países entonces abordan esta parte de poder marítimo. Colombia sigue su política marítima, es un documento amplio. Chile armoniza fines y medios. España se enfoca en el ambiente marino. La prefectura de Argentina destaca conceptos mercantes. Ahora hay pensadores influyentes que incluyen a Mahan, Corbett, Wegener, Castex, Roskill y Gorshkov. Muchas veces se habla de pensadores ingleses, norteamericanos, franceses, españoles, pero pocas veces se mencionan pensadores rusos. Esto ustedes lo tienen grabado o lo van a tener grabado y busquen a Gorshkov como piensa este ruso. Es muy interesante la forma en que ve la parte de poder marítimo. Ahora vamos a hablar del ámbito marítimo. Cuando hablamos del ámbito marítimo, la política marítima la vamos a enunciar más adelante porque es una de las propuestas. El poder marítimo, atributos del mar y aspectos colaterales cuando hablamos del ámbito marítimo. Cuando hablamos entonces, ahora entrando en poder marítimo, está compuesto por dos componentes, el poder naval, en este caso la Armada Boliviana, y los intereses marítimos fluviales y lacustres, intereses marítimos fluviales y lacustres. Acá he colocado solamente India Mike Foxtrot Lima, no India Mike Mike Foxtrot Lima Lima, porque prefiero acortar la forma de enunciar los intereses marítimos fluviales y lacustres porque no tendría mucho sentido, especialmente cuando se aplica a la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver qué pasa con los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Eh, ¿Qué son? Parte de los intereses del Estado. Los recursos en el medio acuático, hablamos de la Convemar, desarrollo para el vivir bien, seguridad integral del Estado, hablando de qué son, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver cuáles son los medios para los intereses marítimos, fluviales y lacustres. La Armada Boliviana con la estrategia operacional, la Marina Mercante, la Marina Pesquera, el comercio acuático, la industria naval. Reiteraré que esto no es lo que es, sino es parte de la propuesta. Hay algunas cosas que posiblemente ustedes estén pensando y digan, ¿y dónde está eso? No, no, hay algunas cosas que sí están, pero otras no, porque es parte de la propuesta y esta forma de armar los intereses marítimos, fluviales y lacustres es algo propio. La energía acuática, ciencia y tecnología acuáticas, estamos hablando de los medios, cultura y deportes acuáticos, conciencia marítima acuática y presencia en la Antártida. Es importante, aunque no hayamos firmado o no estemos dentro, pero tenemos que apuntar a ello, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la integración? La integración, la Armada Boliviana es responsable por mandato constitucional. Se debe establecer un orden acuático, se debe preservar y explotar el medio ambiente acuático, fomentar y sostener una cultura acuática, emprender ciencia y tecnología acuáticas,
tenemos que tener presencia en la Antártida. Todo esto que se está mencionando debemos aplicar un concepto que se llama mutatis mutandis. Significa que si algo que se está haciendo de alguna manera le falta algo, se puede agregar. Entonces, cuando hablamos de una ley es muy importante, acá seguramente hay abogados y este concepto lo entienden perfectamente, que es necesario mencionar cuando se hace una ley para que no venga esas ideas de que falta esto o porque no se ha colocado esto, pues simplemente se agrega mientras el fondo no se ha cambiado. De todas maneras, cuando hablamos de mutatis mutandis, hay una definición que me parece muy importante, interesante. Acá tenemos el Diccionario Jurídico de Derecho Español, nos dice que la expresión latina viene a significar cambiando lo que debe cambiarse, es decir, haciendo lo mismo que se venía haciendo, pero incorporando modificaciones en la materia de hacerse, el mutatis mutandis. Y ahí abajo está la definición bueno, en inglés, que es importante también tomar en cuenta para que no haya problemas de traducción. Entonces, la ley de intereses marítimos, fluviales y lacustres, la he mencionado desde un punto de vista propio, incorporando algunas cosas que ya están. Cuando hablamos de los atributos del mar, Geoffrey Till habla de cuatro cosas: los recursos, el transporte que sirve de intercambio, por supuesto, estamos hablando del espacio acuático, intercambio de información también, y también lo importante, ¿no? El dominio. Pero ahora, ¿quiénes se encargan de manejar todo eso? ¿Quiénes se involucran en esos cuatro aspectos? Los gobiernos, por supuesto, también se incorporan las poblaciones, también se incorporan las economías acuáticas y no se puede dejar de lado las armadas. De esa manera, entonces, ¿cómo surge la interrelación? Si vamos a hablar de cómo se interrelacionan esos atributos, vamos a decir que los recursos con los gobiernos y economías acuáticas, el transporte e intercambio se vincula con gobiernos, poblaciones y armadas. La información, por supuesto, se va a involucrar con todo, ¿no? En cuanto al dominio, solamente quedaría hablar de los gobiernos y las armadas. Estamos hablando de los atributos del mar, una recopilación de Geoffrey Till, del libro de Geoffrey Till que habla del poder marítimo. En cuanto a los aspectos colaterales, vamos a hablar de estos aspectos colaterales. La Convemar, especialmente en artículos del 124 al 132, da plena facultad a los países que no tienen litoral para poder acceder al mar, utilizar las carreteras o corredores terrestres y oceánicos. Da la Convemar esa facultad, no podemos dejar de lado. Incorporamos la diplomacia marítima, que es necesaria. Hablamos de la tecnología naval, el medio ambiente acuático, el arte operacional naval y comercial. Estamos hablando acá ya de los Port Community System, que yo lo he denominado Hub, que a continuación vamos a explicar brevemente, porque hay mucha literatura al respecto. A propósito, lo está utilizando ya en Centroamérica, y un vecino nuestro que es Chile está utilizando estos conceptos de Port Community System, o que también lo estoy llamando como un hub. Cuando hablamos de hub, por supuesto, estamos hablando de esto. El Port Community System, entonces, tenemos una forma de manejar la logística. Acá tenemos los emisores 1, 2, 3, 4, 5 o los que sean, y que tienen que remitir mercadería, carga y todo lo demás a los receptores 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, lo que sea. Pero resulta que acá hay todo un lío, todo un embrollo. En cambio, si se ordena, ponemos un hub donde los emisores remiten ese Port Community System, que es el hub. Ese Port Community System se encarga de repartir, digamos, toda la logística a los receptores correspondientes. Acá está la cita de dónde viene la publicación de PCS, Port Community System, de Lucenti y Constant. Por los apellidos hablamos de que son europeos. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la propuesta literal. Tenemos ahí, yo prefiero verlo así,
no como un organigrama, sino de esta manera, donde en el techo tenemos la política marítima, esa es la política marítima, y ya se percibe después de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos visto, de que necesitamos en un pilar la cualidad marítima y en el otro pilar estaría precisamente lo que se ha mencionado en la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de que la reivindicación marítima. De esa manera, entonces, estamos viendo que es necesario ahora hablar de que esta sería la política, recobrar pacíficamente la cualidad marítima del Estado boliviano y tener una salida soberana al Océano Pacífico. Los objetivos políticos serían entonces la cualidad marítima, la salida soberana al Pacífico en esta política. Resulta que cualquiera que se consiga está dentro de la política. Si por algún motivo nos enfrascamos en querer salir al Pacífico, pero nos olvidamos de la cualidad marítima, entonces podríamos estar estancados, pero la cualidad marítima ya tenemos todo lo necesario para tener la cualidad marítima. Porque resulta que si obtenemos una salida soberana al Pacífico, automáticamente ya tenemos también cualidad marítima. Entonces, no hay una secuencia obligada de que primero sea la cualidad y la salida soberana al Pacífico, o viceversa. No hay esa obligatoriedad en cuanto al enunciado de esta política. Pero resulta que no podemos quedarnos solamente en esto de la política, sino que vamos a hablar del concepto de la estrategia marítima. Es la materialización óptima de la política marítima del Estado y sus objetivos, con el adecuado diseño y empleo del poder marítimo. Ya hemos visto en qué consiste o de qué se trata el poder marítimo, moviéndose en y aprovechando hábilmente los atributos fluvio-marítimos que guardan relación con los atributos del mar de Geoffrey Till. En un entorno diplomático, la diplomacia es muy importante, y la CONVEMAR, la Convención del Mar, la Ley Internacional del Mar, con tecnología de punta, velando por el medio ambiente acuático, conduciendo según el arte operacional naval y comercial. No podemos hablar solamente de un arte operacional naval, también tenemos que hablar de un arte operacional comercial para poder ingresar en lo que significa la definición de poder marítimo, que es el poder naval y los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Son algo separado, pero que se juntan para el poder. Esta sería una idea de trabajo, una idea de cómo estaría organizada esta estrategia marítima. Acá tenemos la estrategia marítima, la política marítima no está debajo de la estrategia, por supuesto, estamos hablando de lo que alimenta. La diplomacia marítima, el Ministerio de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres, es necesario crearlo, por supuesto. La CONVEMAR, tenemos la Ley de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres, la Armada Boliviana, atributos del mar, tecnología marítima, arte operacional comercial. ¿Y para qué? Para que todo esto empiece a moverse hacia el Océano Pacífico. Países sin litoral tenemos que considerar, corredor bioceánico, hidrovía Paraguay-Paraná, aunque ya nos están queriendo hacer un lado, pero eso no significa de que no integremos los océanos, ¿no? Tenemos que aprovechar las zonas francas disponibles y, por supuesto, potenciar hilo. Y no nos olvidemos del Port Community System, que es el hub que tenemos que aprovechar para poder trabajar en todo esto. Hay una línea punteada, por supuesto, entre la Armada Boliviana y el ministerio, viceministerio o lo que tenga que ver con intereses marítimos, fluviales y lacustres. Es un esquema, nuevamente repito, es como propuesta, es una propuesta, no es que exista, sino es algo que se está proponiendo. Hay las flechas que son interrelacionadas y hay flechas que directamente afectan. Acá hay una interrelación y las otras flechas cómo afectan y cómo están alimentando en este diagrama, y hablando por supuesto del Port Community System, que es muy importante. Reitero la importancia del Port Community System, porque nosotros solos no podemos hacer nada, tenemos que tener un equipo. Y de alguna manera voy a proponer también esto, ¿no? El mar nos pertenece por derecho. Si decimos recuperarlo es un deber, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una acción ofensiva. Resulta que nuestra Constitución Política del Estado
dice claramente, si mal no recuerdo, artículo 10, artículo 11, que somos un país pacifista y que nos reservamos el derecho a la defensa. Entonces, seguimos con esto, ¿no? El mar nos pertenece por derecho, pero la propuesta, ¿cuál es? Para que no quede como algo que no podemos alcanzar, ¿no? Usufructuarlo es un deber. Entonces, ese es un lema que también lo estoy proponiendo, que el mar nos pertenece por derecho y usufructuarlo es un deber. Ahora vamos a hablar de la lluvia de ideas. Bueno, como he estado hablando bastante, he utilizado una ayudita por ahí para poner el texto y que alguien se encargue de hablar. De ideas para ejecutar la estrategia marítima para Bolivia. Acceso al Océano Pacífico con soberanía. Usando la Convemar. Uniendo Pacífico con Atlántico. Activando zonas francas. Impulsando a Hilo, Perú. Ejecución como generalidades. Promulgar la Ley de Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres INFLE. Crear una comisión de INFLE en la Asamblea Legislativa. Esta parte es importante, ¿no? Una comisión en la Asamblea Legislativa que tenga que ver con intereses marítimos, fluviales y lacustres. Crear el Ministerio o Viceministerio de INFLE, con dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es necesario crear ya sea un ministerio o viceministerio, ¿no? Pero tiene que haber alguna relación, ¿no? Con el Ministerio de Relaciones Exteriores debido al trabajo que realiza, ¿no? Mucho de esto guarda relación con el exterior, no es algo interno, es por eso la importancia de que si va a haber un viceministerio de intereses marítimos, fluviales y lacustres, dependa o trabaje al lado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también es necesario usar los beneficios de la Convemar. Usar los beneficios de la Convemar, como participar en espacios abiertos, socializarla, crear una oficina diplomática marítima Esto es importante. Debe existir en algún lugar con dependencia, por supuesto, del Ministerio de Relaciones Exteriores o del viceministerio o ministerio o de alguna manera de la Comisión de Senadores, Diputados en la Asamblea Legislativa, una oficina diplomática marítima permanente. No puede existir solamente el 23 de marzo. Estamos hablando de, hay quienes dicen 24/7, pero yo digo 24/7 Bravo. El Bravo es por año bisiesto. Entonces, es necesario que exista una oficina diplomática marítima permanente al respecto. Crear una oficina exclusiva en la Armada Boliviana. Entonces, también tiene que haber una oficina exclusiva en la Armada Boliviana, porque es la responsable de qué? De la administración y protección de los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Unir los océanos. Fortaleciendo Puerto Cus. Crear aduana marítima con personal profesional. Implementar un Port Community System PCS. Impulsar la hidrovía Paraguay-Paraná HPP. Interrelacionar las zonas francas. Impulsar el puerto de Hilo en Bolivia Mar. Asentar la Escuela Marítima Boliviana en Hilo. Desviar comercio de Arica hacia Hilo, empezando con oleoducto. Esta partecita es importante. Tendría que hacer Bolivia oleoductos hacia Hilo y dejar pendientes ramales para que vayan a Arica, pero ya es importante no tener oleoductos, gas, hidrocarburos hacia Hilo para que entre y salga por ahí, por Hilo. Bueno, y los aranceles son muy importantes, ¿no? Aranceles bajos. Activar Hilo con una proyección de 30 años. Fondear embarcaciones para carga de importación y exportación. Esto, nuevamente hablando de Hilo, tener embarcaciones para carga de importación y carga de exportación con aduana embarcada. Estamos hablando de fondear, no estamos hablando de tener un muelle o un puerto. Es importante considerar que podríamos tener espacios o fondeaderos para embarcaciones que sirvan de carga de importación y exportación con aduana embarcada. La aduana embarcada se encarga de ver la parte de importación y de exportación. Un barco puede ser para importación, otro barco puede ser para exportación. Considerando, por supuesto, 30 años, ¿no? De acá a 30 años, ¿cuál va a ser la carga que vamos a manejar? Ahora, quienes estudien y adopten esta estrategia podrán pensar en 50 años, porque ahora ya no es solamente 30, sino el término medio es hablar de una proyección a 50 años. Con aduana embarcada. Integrar con barcazas portacontenedores hacia el muelle con trailers. Entonces, de cada una de las embarcaciones,
habrían barcazas tipo San Pedro y San Pablo de Tiquina que llevarían contenedores hacia el muelle y estarían los trailers, una columna de trailers para importación y una columna de trailers para exportación. Y así se tendría un ciclo ya empezando a trabajar con un Port Community System. Y exportación. Participar en el megapuerto de Callao, Chancay de Perú. Es importante, ¿no? Chancay ya Perú ha oficializado con un grupo de chinos para tener su megapuerto en Chancay, pero tampoco podemos olvidar al Callao. Emplear embarcaciones costeras. Emplear un TCS. Ingresar a la bolsa de... Es necesario entonces que tengamos embarcaciones costeras, porque aparte de tener esos barcos para carga de entrada y salida, podríamos formar parte de un Port Community System con embarcaciones costeras que al mismo tiempo podrían servir de buques escuela. Y por supuesto, de alguna manera, aportar y participar en la bolsa de valores, porque toda carga y todo gran movimiento de carga de dinero amerita de que se considere ingresar a una bolsa de valores. Construir esclusas en Cachuela Esperanza en Bolivia con doble propósito. Al tener exclusas en Cachuela Esperanza, se solucionaría, bueno, son dos propósitos, ¿no? Un propósito, cuando hay sequía, se provee agua. Y cuando hay inundación, no hay inundación porque tenemos las esclusas, se divide todo ahí. Y al tener las esclusas tendríamos una salida eh, tranquila, evitando la cachuela porque es muy complicado. Y al salir por ese lado hacia el Madera, ya tendríamos una salida hacia el delta del Amazonas que está por ahí hacia el lado del Brasil. Activar el puerto internacional de Guayaramerito. En Guayamerín podríamos entonces tener un puerto internacional si es que adoptamos esta forma de trabajo. Estamos hablando de tener las exclusas tipo Canal de Panamá, entonces podríamos decir Canal de Guayaramerín o Canal si es Cachuela Esperanza, Canal Esperanza, eso ya se encargaría si es que adoptan las personas o quienes estarían a cargo de todo esto. Estamos hablando de una forma de operacionalizar las estrategias, pero desde un punto de vista de lluvia de ideas. Es importante hablar de la conciencia marítima. Sería la capacidad de la población para comprender, aceptar y valorar el grado de importancia del mar para su existencia, seguridad y desarrollo, el grado en que la población comprende, acepta y ejecuta las actividades inherentes al empleo de los atributos del mar, recursos, transporte, difusión de ideas y dominio, persiguiendo permanentemente el fin supremo de vivir bien. Esta sería una definición también como propuesta de lo que son los intereses marítimos con un agregado de aprovechar ese concepto que tiene Geoffrey Till sobre los atributos del mar. La conciencia marítima, por supuesto, ¿no? Es muy, reitero, muy importante que la población esté involucrada directamente con esto. Y una parte de la conciencia marítima se nota permanentemente, ¿no? Cuando hay autoridades que hablan, no todas, por supuesto, algunas hablan y dicen Bolivia como país mediterráneo, dice, pero resulta que está demostrando que no tiene conciencia marítima. Bolivia es un país enclaustrado, no es mediterráneo, porque cualquier país que sea mediterráneo es que ha nacido a la vida sin costa, pero desde el momento en que Bolivia ha nacido a la vida a la independencia con costa, entonces no ha nacido como país mediterráneo. Por lo tanto, si nos referimos a Bolivia desde el punto de vista de cualidad marítima, es muy importante, ¿no? Dentro de la conciencia marítima, decir que Bolivia es un país enclaustrado, no es un país mediterráneo. ¿Qué se está haciendo? Tenemos el decreto supremo 0859 para promover la conciencia marítima. Estuvo muy activo, si mal no recuerdo, ha sido el 2010 que se ha emitido este decreto supremo
para poder incentivar la conciencia marítima, pero eso ha ido decayendo y por su naturaleza intrínseca la Armada Boliviana permanece porque todo el personal es consciente. Yo sé también que en el Ejército y la Fuerza Aérea a los días lunes siguen utilizando esa partecita del decreto supremo donde se iza la bandera tocando la marcha naval, ¿no? Primero el himno nacional, después la marcha naval. En algunos lugares ya solamente se toca el himno nacional en cualquier acto y se olvidan de tocar la marcha naval. ¿Qué debemos hacer? Con lo que tenemos, por supuesto, ¿no? Transversalizar con instituciones afines, hacer una difusión permanente, presencia constante en hilo y zonas francas, implementar un Port Community System, el hub, tener buques de navegación costera multipropósito que ya he mencionado. Y no nos olvidemos de Callao y Chancay, el megapuerto que tienen en Perú. Tenemos que unirnos, tenemos que formar parte del Port Community System ahí, por allá, en Callao y Chancay, aparte de lo demás, ¿no? Campeonatos alusivos, investigación permanente con incentivos, bellas artes integrales, malla curricular de los intereses marítimos, fluviales y lacustres por niveles, formación integral del ciudadano. Es necesario todo ello. Entonces, eh, la propuesta sobre esta propuesta sería aplicar luego de una revisión, modificación y adecuación la propuesta presentada, incluyendo aquella sobre la ley de los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Ese es un punto que está en el documento en PDF que voy a facilitar, un lineamiento general para los intereses marítimos, fluviales y lacustres desde el punto de vista de propuesta para la ley. Esa sería entonces una presentación de la propuesta. Tenemos muchas cosas por hacer y si el tiempo me lo permite, les quiero mostrar lo que puede hacer la inteligencia artificial. Tengo un video adicional donde he colocado toda la lluvia de ideas y ustedes van a ver cómo la inteligencia artificial hace una especie de spot. No sé si tengo 10 minutos, unos 10 u 11 minutos, si me podría decir, este, para Sí, poder siga nomás, colocar señor ese. Almirante. Siga Ya, nomás, señor entonces Almirante. voy No a se preocupe. poner ese video. Acá lo tengo, el videito. No sé si lo están viendo. Bolivia, una nación rica en Oh, historia y recursos naturales, lleva el peso de una profunda desventaja, su condición de país sin salida al mar. Desde los lamentables No, sucesos, no, solo No se ve sale el video, audio. señor Almirante. Solo ahora, sale ahora audio. lo voy a poner. acceso soberano al Océano Pacífico. Ahora sí. Esta limitación Reitero, ha sido hecho con un. Ahora sí están viendo. Sale, Bolivia, sale. rica en historia y recursos Dale. naturales, lleva el peso de una profunda desventaja, su condición de país sin salida al mar. Desde los lamentables sucesos de la Guerra del Pacífico, Bolivia se ha visto privada de su acceso soberano al Océano Pacífico. Esta limitación geográfica ha obstaculizado su crecimiento económico, la ha aislado de rutas comerciales clave y ha afectado su posición geopolítica. Durante generaciones, los bolivianos han anhelado un retorno al mar, un sueño que se ha transmitido de generación en generación. Este anhelo no es meramente sentimental, es una cuestión de justicia económica y social. El acceso al mar abriría importantes oportunidades para Bolivia, permitiéndole participar más plenamente en el comercio mundial, diversificar su economía y mejorar el nivel de vida de su gente. La búsqueda de una salida soberana al Pacífico no es, por lo tanto, solo una cuestión de reclamar territorio perdido, sino una lucha por un futuro más próspero y equitativo para todos los bolivianos. La consecución de este objetivo requiere un enfoque integral y estratégico. Necesita una comprensión clara del derecho internacional, el establecimiento de instituciones nacionales sólidas y la creación de fuertes alianzas internacionales. La estrategia marítima de Bolivia debe basarse en la diplomacia, la cooperación y un firme compromiso con las soluciones pacíficas. Este no es un sueño que se deba perseguir agresivamente, sino un derecho que se debe reclamar a través del diálogo, la negociación y el respeto mutuo. Es en este contexto que toma forma la estrategia marítima de Bolivia,
Una estrategia que busca recuperar su lugar legítimo en los océanos del mundo, no a través de la fuerza, sino a través del poder del derecho, la diplomacia y el espíritu inquebrantable de su pueblo. Es una estrategia que promete un futuro más brillante para Bolivia, un futuro donde su condición de país sin salida al mar ya no sea una barrera para el progreso, sino un trampolín hacia la prosperidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR, se erige como un faro de esperanza para Bolivia en su búsqueda por recuperar el acceso soberano al Océano Pacífico. Este histórico tratado internacional, a menudo llamado la Constitución de los Océanos, proporciona un marco legal integral para todas las actividades relacionadas con los océanos y mares del mundo. Para Bolivia, la CONVEMAR representa un importante instrumento jurídico que reafirma su derecho de acceso al mar a pesar de su condición de país sin salida al mar. Una de las disposiciones clave de la CONVEMAR que tiene especial importancia para Bolivia es el reconocimiento de los derechos de los estados sin litoral. La Convención reconoce explícitamente el derecho de los países sin litoral al acceso al mar y desde el mar, así como su derecho a disfrutar de la libertad de tránsito a través de los territorios de los estados de tránsito. Esto significa que Bolivia, a pesar de sus limitaciones geográficas, tiene un derecho legalmente reconocido de acceso al Océano Pacífico, y este derecho está consagrado en el derecho internacional. La CONVEMAR también prevé el establecimiento de zonas económicas exclusivas que se extienden 200 millas náuticas desde la costa de un país. Dentro de su C, un estado costero tiene derechos soberanos sobre la exploración, explotación, conservación y gestión de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. Si bien Bolivia no tiene actualmente una CE debido a su condición de país sin litoral, las disposiciones de la CONVEMAR podrían ser instrumentales en cualquier negociación futura para un corredor al Pacífico. Además, la CONVEMAR fomenta la solución pacífica de las controversias relacionadas con el derecho del mar, proporciona mecanismos para la negociación, la conciliación y el arbitraje, ofreciendo una vía para resolver las disputas marítimas mediante el diálogo y la diplomacia en lugar de la confrontación. Este énfasis en la resolución pacífica es crucial para Bolivia, ya que busca recuperar el acceso soberano al Océano Pacífico a través del compromiso constructivo y la cooperación internacional. Para aprovechar eficazmente las disposiciones de la CONVEMAR y navegar por las complejidades del derecho marítimo internacional, Bolivia debe fortalecer su propio marco legal e institucional. Un paso crucial en esta dirección es la aprobación de la Ley Marítima Integral, o LMI. Esta legislación integral consolidaría los reclamos marítimos de Bolivia, definiría sus zonas marítimas de acuerdo con la CONVEMAR y establecería una base legal clara para su estrategia marítima. La LMI serviría como piedra angular para todas las actividades marítimas de Bolivia, proporcionando un marco legal claro para todo, desde la protección de sus intereses marítimos hasta el desarrollo de su economía marítima. Enviaría una fuerte señal a la comunidad internacional de que Bolivia se toma en serio sus aspiraciones marítimas y está comprometida con el respeto del Estado de Derecho en la búsqueda de estos objetivos. Junto con la LMI, el establecimiento de un Ministerio de Asuntos Marítimos es fundamental. Este ministerio se encargaría de desarrollar e implementar la estrategia marítima de Bolivia, coordinar con las agencias gubernamentales relevantes y representar los intereses marítimos de Bolivia en el escenario internacional. Proporcionaría el marco institucional necesario para gestionar eficazmente los asuntos marítimos de Bolivia y garantizar que su estrategia marítima esté alineada con sus intereses nacionales. Además, la creación de una oficina diplomática especializada centrada en los asuntos marítimos reforzaría los esfuerzos de Bolivia. Esta oficina se encargaría de realizar esfuerzos diplomáticos para promover los intereses marítimos de Bolivia, construir alianzas con otros estados costeros y sin litoral, y participar activamente en las organizaciones marítimas internacionales. Al fortalecer su capacidad diplomática en el ámbito marítimo, Bolivia puede defender eficazmente sus derechos, generar consenso en torno a sus posiciones y avanzar en su agenda marítima dentro de la comunidad internacional. Sección 4. Puertas al mundo, Puerto Bush y la hidrovía Paraguay-Paraná. Si bien la búsqueda de su legítimo acceso al Océano Pacífico sigue siendo un objetivo primordial, Bolivia reconoce la importancia de maximizar su acceso existente al mar a través de su red fluvial.
En este sentido, el desarrollo de Puerto Bush y la mejora de la hidrovía Paraguay-Paraná son de importancia estratégica. Estas iniciativas representan pasos concretos para fortalecer la conectividad de Bolivia, diversificar sus rutas comerciales y reforzar su competitividad económica. Puerto Bush, estratégicamente ubicado a orillas del río Paraguay, tiene un inmenso potencial como centro de transporte clave para Bolivia. Su desarrollo proporcionaría a Bolivia una salida crucial al Océano Atlántico, reduciendo su dependencia de los puertos de los países vecinos y aumentando su capacidad de exportación. Invertir en infraestructura portuaria moderna, mejorar la logística y promover su uso mediante tarifas competitivas sería clave para liberar todo el potencial de Puerto Bush. La hidrovía Paraguay-Paraná, una importante vía fluvial navegable que atraviesa el corazón de América del Sur, ofrece a Bolivia otro vínculo vital con el Océano Atlántico. Mejorar la navegabilidad de esta vía fluvial mediante el dragado, la mejora de los sistemas de señalización y la armonización de las regulaciones entre los estados ribereños reduciría significativamente los costos de transporte y los tiempos de tránsito para las exportaciones bolivianas. Además, es esencial la participación activa de Bolivia en las iniciativas de integración regional, como el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la navegabilidad y el potencial económico de toda la vía fluvial, fomentando una mayor cooperación e integración económica entre los países que conectan. Al participar activamente en tales iniciativas, Bolivia puede contribuir al desarrollo de una red de transporte regional más eficiente e integrada, generando importantes beneficios económicos para sí misma y sus vecinos. Sección 5. Hilo. Una alianza estratégica para el acceso al Pacífico. Si bien el desarrollo de rutas de acceso alternativas es crucial, la búsqueda de Bolivia de un corredor soberano al Océano Pacífico sigue siendo primordial. En este contexto, el uso estratégico del puerto de Hilo, en el sur de Perú, otorgado a Bolivia por 99 años renovables, presenta una oportunidad única. Hilo, con su proximidad geográfica a Bolivia y su potencial de expansión, puede servir como una puerta de entrada vital para el comercio boliviano y una piedra angular de su estrategia marítima. Fortalecer la conexión logística e infraestructural entre Bolivia e Hilo es de suma importancia. Esto incluye invertir en carreteras, ferrocarriles y oleoductos modernos para facilitar el flujo fluido de mercancías entre Bolivia y el puerto. Dichas inversiones reducirían significativamente los costos de transporte, mejorarían la eficiencia comercial y harían de Hilo una opción más atractiva para las empresas bolivianas que participan en el comercio internacional. Además, Bolivia debería explorar activamente la posibilidad de participar en el ambicioso proyecto del megapuerto de Chancay, en Callao, Perú. Este megapuerto, concebido como un importante centro de transbordo en la costa del Pacífico de América del Sur, presenta una oportunidad significativa para que Bolivia acceda a infraestructura portuaria de clase mundial y mejore aún más su conectividad marítima. Al participar en este proyecto, Bolivia puede aprovechar su ubicación estratégica y contribuir al desarrollo de un importante centro logístico regional, obteniendo importantes beneficios económicos en el proceso. Más allá de la infraestructura, fomentar vínculos económicos y sociales más estrechos entre Bolivia y la región de Hilo es esencial para el éxito a largo plazo. Esto incluye promover intercambios culturales, facilitar las inversiones transfronterizas y fomentar la libre circulación de personas entre los dos países. La creación de una zona económica especial alrededor de Hilo, con acceso preferencial para las empresas bolivianas, podría incentivar aún más la inversión y crear un centro económico próspero que beneficie a ambos países. Bueno, como les había indicado, agarré todo el texto de la lluvia de ideas para la estrategia, para ejecutar la estrategia, le puse la inteligencia artificial. Algunas cosas no las menciona la inteligencia, pero otras cosas las puso mucho mejor que una presentación. Es muy interesante. Y con esto terminaría la presentación. Muchas gracias. Cedo a quien corresponda para culminar esta presentación. Muy agradecido, señor almirante. Al mismo tiempo agradecer al personal de oficiales generales, oficiales, señores almirantes, oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y personal profesional que se encuentran en la sala. Hemos
superado nuestra capacidad del Zoom con 299 participantes en esta conferencia magistral del señor almirante. Y a continuación voy a ceder la palabra a quien quiera hacer uso para alguna pregunta. Por favor, no solo tiene que activar su cámara y micrófono, hacer la pregunta respectiva para que corresponde. Adelante, por favor. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Firme mi coronel, Adelante, por favor, adelante. firme mi coronel Teniente Sandoval de la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz. Eh, Sabiendo todos estos parámetros que nos han indicado hace un momento, eh, mi curiosidad es lo siguiente. Sabiendo que hemos perdido la demanda ante la Haya y en estos momentos el gobierno boliviano y el gobierno chileno no tienen, se podría decir, si bien tienen relaciones diplomáticas, pero no es tan amigable para justamente tratar este punto. Hay, se podría, ¿cómo lo puedo explicar? Actualmente están desarrollando un plan o actividades a seguir para volver a retomar este punto específico entre los dos estados. Mi coronel, esa es mi duda. Gracias. Señor almirante, ¿algún comentario referente a eso? Sí, respecto a la demanda, es importante recordar que de qué se trataba la demanda. La demanda era para que la Corte Internacional obligue a Chile a sentarse para hacer una negociación respecto a tener una salida soberana hacia el Pacífico. Al perder la demanda no se ha perdido eh, esa posibilidad, solamente que la demanda dijo que Chile no está obligada a sentarse a negociar. Entonces, cuán importante es tener una oficina permanente de intereses marítimos, fluviales y lacustres. Ya ahora que ya dejó de existir Diremar, el tener una oficina permanente de intereses marítimos, fluviales y lacustres, una comisión en la Asamblea Legislativa y de ser posible tener ya sea un viceministerio o ministerio de intereses marítimos, fluviales y lacustres, y aplicando a ello la diplomacia, se integraría nuevamente la posibilidad de sentarse a negociar. Chile no está obligada a sentarse a negociar, pero eso no quiere decir de que Bolivia le diga quisiéramos negociar. Pero lo importante es tener herramientas de negociación. Y si nosotros tenemos oleoductos y comercio bastante, llamaremos, fluido hacia hilo, Arica empezaría a gritar a su gobierno y decirle, estamos perdiendo acá. Y de alguna manera ya ese sería un instrumento de negociación. Entonces no es que al perder la demanda se ha perdido la posibilidad, es simplemente que Chile no está obligada a sentarse a negociar, pero sí puede negociar. Ese es lo que yo entiendo de lo que ha ocurrido con la demanda. Espero haber respondido. Gracias, señor. Sí, señora, una duda más me ha surgido respecto a la respuesta. Yo tengo entendido que actualmente no existe una ley o un proyecto de ley que se estuviese tratando justamente este tema específico en el Congreso, o están elaborando un proyecto para justamente tratar eso, señor almirante. Eso nomás, la última duda, gracias. Hasta donde yo sé, se empezó a trabajar con un anteproyecto, una propuesta de anteproyecto de ley de intereses marítimos, fluviales y lacustres. En este documento en PDF, que lo voy a facilitar, hay un lineamiento general de una ley de intereses marítimos, fluviales y lacustres. Ahora, una cosa es lo que se está haciendo, como usted bien lo dijo, se está tratando o no se está tratando, no sabemos, porque hasta donde yo sé, ni siquiera sé qué es lo que hizo y en qué quedó Diramar y que se disolvió. Entonces, lo que yo he presentado es una
propuesta que si la agarran y la toman en los niveles correspondientes, si es que hay esa voluntad, entonces serviría para hacer muchas cosas, no solamente la ley. Gracias, señor almirante. Voy a ceder la palabra al coronel Víctor Elmer Martínez, presidente del Centro de Diplomados en Altos Internacionales, Regional Santa Cruz. Adelante, por favor. Gracias, César. Señor almirante, buenas noches. Una consulta. ¿Por qué hasta el momento no se ha desarrollado el transporte fluvial por la vía, por Puerto Buch? ¿O cuáles son? ¿Existen algunas leyes? Porque tenemos que pasar por Paraguay, Brasil, a la Argentina. ¿Existen algunas leyes que nos impidan? ¿O es que nosotros, o es que el gobierno, los gobiernos que han estado no le han dado importancia a esa ruta, señor almirante? La primera. La segunda, hacer una, no pregunta, sino una acotación. Próximamente se realizarán las elecciones en dos candidatos que han indicado que van a cerrar los puertos que está utilizando o el lugar donde se hace el descarguío del combustible en Arica, ¿no? Esa sería, señora almirante. Gracias por la inquietud. Respecto a la hidrovía Paraguay-Paraná, no hay limitaciones. Inclusive el último, llamaremos documento que se ha hecho son los acuerdos de Santa Cruz de la Sierra, donde se habla de mucha información y mucha documentación y normativa para que los países que integran esta, llamaremos hidrovía Paraguay-Paraná, apliquen. El que nosotros no utilicemos es precisamente una situación de voluntad, porque no tenemos ninguna restricción para utilizar. Así mal no recuerdo, hace unos tres días o 4 días, ustedes han debido leer en la prensa que el mayor tren de barcazas transportando carga del Mutum eh, ha zarpado llevando toda esa carga. Entonces, eso nos está mostrando de que sí están utilizando, pero nosotros debemos utilizar más. Pero no solamente llevar y traer, sino convertirnos en un hub, tipo Port Community System que ya les he mencionado. Y respecto a que van a cerrar, eso ya podría ser después de una planificación, porque en los altos niveles, mientras el nivel es más alto, tiene que haber una evaluación de riesgos. Entonces, esto de cesar, me imagino que es parte de un plan, porque hasta el momento yo no he visto, no me voy a introducir en la política porque no estamos en un grupo de ello, pero un plan de gobierno es muy importante, ¿no? Y el plan de gobierno tiene que decir muchas cosas. Plan, estamos hablando de plan. Y cuando hablamos de plan, estamos hablando de un protocolo gerencial integral que se ha mencionado, donde se habla de un análisis, se habla de un juego de guerra, se habla de evaluar riesgos, se habla de evaluar la toma de decisiones y, por supuesto, cómo se va a cumplir todo ello. Entonces, si las personas que han mencionado que se va a cesar están incorporando dentro de su plan de gobierno, debe ser porque tienen un plan. Me imagino que ya deben tener el lugar designado en hilo, porque la única manera es que nosotros tengamos un ingreso por el lado del Pacífico, porque no hay otro lugar. Es lo que puedo responder. Gracias, señor almirante, por la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna interrogante, por favor. Bueno, muy agradecido, señor almirante, por la conferencia del día de hoy. Como decía un principio, hemos superado los 298 participantes en la plataforma virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales por la importancia del tema. A continuación voy a ceder la palabra al señor general Juan Carlos San Martín Ceballos, presidente del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales, para que haga su participación respectiva y el agradecimiento respectivo. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas noches, señor almirante. Buenas noches a todos los participantes, a los señores generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos y personal profesional que está en la sala. Realmente muy
alegre y feliz de que tantas personas hayan ingresado a la sala, que estén presentes en esta brillante conferencia que ha presentado el señor almirante Gonzalo Contreras Llanos. Agradecerle por esa exposición y su paciencia a tenernos en la sala. Señor almirante, muchísimas gracias por su exposición. Estaremos en contacto para un futuro con usted. A mí me queda, ¿no?, que con su conferencia de que debemos establecer una oficina diplomática marítima. Es necesario para tener, Así es. no perder ese anhelo que nosotros tenemos, ¿no? Esos objetivos que se tiene, que usted ha expuesto, que es la cualidad marítima o la salida soberana hacia el Pacífico. También me queda de que no tenemos que perder la oportunidad de hilo y aprovechar la hidrovía Paraguay, no, hacia el Paraguay. Entonces, no tenemos que perder esas oportunidades. Nosotros tenemos una oportunidad para poder desarrollarnos más y ser más prósperos económicamente. Nos va a permitir crecer, ¿no? Entonces tenemos que buscar esas políticas de que se puedan cumplir, proporcionar a nuestro gobierno esas políticas y los estudios, los análisis que se hacen para que puedan, pues, analizar y poder dar curso. Nosotros como Centro de Diplomacia en Altos Estudios Nacionales, y hay otras instituciones como el Cuerpo de Generales, la Unión de Militares de Servicio, que proponen ciertas políticas, siempre enmarcados en nuestra función, seguridad, defensa y desarrollo. Sin salirnos de eso, yo creo que estamos haciendo un bien a nuestro país de proporcionar ciertas ideas para que podamos mejorar y desarrollar nuestro país. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias, señor almirante, y felicitarlo por su brillante exposición. Nos estaremos viendo en una futura conferencia que será programada por el Centro de Diplomacia en Altos Estudios. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y a los casi 300. Gracias, señor almirante. Para finalizar con la brillante exposición, eh, quisiera cederle la palabra que se despida del auditorio. Ya son, en sí, señor almirante, hemos llegado a 343. Hemos tenido que enlazar con Google Meet para que se retransmita la conferencia. O sea que 343 hemos estado en sala el día de hoy. Adelante, por favor, señor almirante. Muchas gracias y realmente la cantidad 343 es un buen número. Eso está mostrando de que hay un interés. Es parte de la conciencia marítima y no nos olvidemos que Bolivia es un país enclaustrado, no mediterráneo. Quiero agradecer en primera instancia la invitación que me hizo el Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, ah, y a todos los presentes, ¿no? Y lo único que me queda es, me veo obligado, voy a agarrar y antes de terminar este PDF que estoy trabajando con esta propuesta por escrito, la voy a facilitar al coronel que está a cargo, al coordinador, al coordinador, a Betanzos, voy a facilitarle el documento en PDF para que se sientan libres de descargarlo de donde corresponda y es muy importante el feedback. Yo voy a hacer las correcciones necesarias porque nada es perfecto, no hay nada perfecto, pero uno trata de llegar a algo bueno. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por la presencia de los 343 y muchas gracias por tener esa conciencia marítima, porque el hecho de que sea esa cantidad de participantes me está mostrando de que tenemos una buena y excelente conciencia marítima. Nuevamente muchas gracias y bueno, será hasta cuando ustedes me convoquen y ahí tienen el currículum para que vean los temas que podríamos armar, ¿no? Porque uno solo nada es, sino en equipo. Gracias, muchas gracias. Gracias, señor almirante. Antes de finalizar con la presente reunión y exposición tan brillante del señor almirante,
darles a conocer a todo el público presente en la plataforma del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Todas nuestras conferencias, ustedes las pueden ubicar en el canal de YouTube del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales. Ahí estará también el documento que acaba de prometernos el señor almirante que nos va a hacer llegar. Ahí también está ese documento para que lo puedan bajar y acceder. Agradecer nuevamente a todos los señores generales, almirantes, oficiales superiores, subalternos, personal profesional que ingresaron a la plataforma del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Estaremos de aquí a 10 días con nuestra nueva conferencia donde los convocaremos de una temática muy importante para nuestro Estado. Muy agradecido y que tengan todos muy buenas noches.